Bienvenidos a una tercera clase del curso virtual de primeros auxilios psicológicos. En esta sesión vamos a hablarte ya de los beneficios de lo que es las intervenciones grupales. No olvides recordar lo que hemos hablado en las primeras dos clases que encontrarás en el aula. Un enfoque grupal podemos tomar diferentes perspectivas, pero algunos de los objetivos pueden ser los siguientes. A. Superar la resistencia de las víctimas al hablar de un suceso traumático o la tendencia a hacerlo con una desconexión emocional entre lo ocurrido y lo sentido. B. Explicar y comentar las consecuencias psicológicas de un hecho traumático, así como señalar la normalidad de las reacciones experimentadas ante un hecho normal. Y C. Romper el aislamiento a nivel familiar y social que en consecuencia a su vez es la incapacidad de hablar emocionalmente del acontecimiento traumático. D. Aprender estrategias de afrontamiento a partir de la experiencia de personas que sufren mismos tipos de dificultades o que lo han vivido. Adquirir una motivación para el cambio y un aumento de confianza en los propios recursos a través de los logros de los demás. Y F. Ayudar a los demás miembros del grupo, lo cual constituye una recuperación de la autoestima y otra parte de la pertenencia al grupo que puede contribuir a reducir el victimicismo. Otras cosas que también pueden llegar a reducirse es la rabia por el sentimiento de abandono que aparece con frecuencia en los tipos de víctimas. En concreto, los tratamientos pueden estar especialmente indicados y es importante tener en cuenta que cuando una persona es víctima de un trauma complejo y resistente a los cambios, suele estar más frecuentemente aislado y esto, la de la terapia grupal, va a ser un resultado objetivo y va a presentar unos buenos resultados. Cuando se ha expuesto a una revictimización o cuando viene predicido de una exposición precoz a la violencia en la infancia y algunos indicadores o contraindicaciones pueden tenerse en cuenta para todo el proceso de la intervención. Es importante que tengas en cuenta las siguientes características para la terapia en grupo. Los grupos deben ser relativamente homogéneos en cuanto al tipo de traumas abordados y en cuanto al perfil de sus miembros en números aproximados de personas. La cantidad de los componentes del grupo puede oscilar entre 5 y 10 personas. Este número supone un equilibrio entre la diversidad de problemas para abordar y la necesidad de atención individualizada a las preocupaciones específicas de cada miembro. Todos los componentes del grupo deben aceptar la misma exigencia de confidencialidad de lo tratado en la sesión, así como cumplir las normas básicas de funcionamiento, asistencia a las sesiones y puntualidad. Otras de las preguntas que tú puedes tener en cuenta durante una intervención de orden crisis es tratamientos psicológicos o tratamientos farmacológicos. La terapia para el trauma es fundamentalmente psicológica. Sin embargo, en algunas ocasiones es importante que los fármacos constituyan una ayuda complementaria para hacer frente a la vida cotidiana y para potencializar la terapia psicológica. Un indicador de la conveniencia de un tratamiento psicofarmacológico es la afectación grave del funcionamiento diario y la presencia de alteraciones clínicas específicas relacionadas con el trauma, así como casos de depresión grave o de síntomas psicopatológicos intensos, como puede ser la impulsividad, la habilidad afectiva, la irritabilidad, ideaciones suicidas o insomnio grave, especialmente cuando va más allá de un mes después de haber sufrido el acontecimiento traumático. En resumen, los antidepresivos, sobre todo los inhibidores de recaptación de la serotonina, han sido los fármacos más utilizados para el trastorno de estrés postraumático. Este fármaco, su objetivo es regular el funcionamiento del sistema neurológico que puede encontrarse alterado en las víctimas de un trauma. La seraltanina, con una dosis de 50 a 200 miligramos diarios, es probablemente el antidepresivo más adecuado en este cuadro clínico. Estos fármacos actúan probablemente más en los síntomas asociados al trauma, la depresión, la impulsividad y pensamientos obsesivos, como puede ser la irritabilidad. Muchas veces el trauma propiamente dicho, pero lo cierto es que en algunos casos, sobre todo en las semanas posteriores al suceso traumático, contribuyen a la reducción e interferencia negativa en la reanudación de la vida cotidiana. En definitiva, el mejorar el funcionamiento y la calidad de la víctima va a ser el principal objetivo de la utilización de la farmacología. También es importante tener en cuenta que la implicación en actividades lúdicas cotidianas y el establecimiento de nuevas metas van a ayudar a la recuperación de las víctimas. Se consigue a veces transformar el odio por amor en energía positiva cuando se cuenta con una red de apoyo social. Se forma parte de un grupo solidario o que se conforme parte de una espiritualidad en busca del consuelo.
En este sentido, los grupos de autoayuda pueden desempeñar un papel significativo, pero solo en algunas personas. De hecho, hay víctimas que se recuperan mejor del trauma cuando se encuentran en la ayuda de su red de apoyo natural, sin necesidad de estar integrados a otros grupos. En este caso, los grupos de autoayuda, en la medida en que estén presentes de forma permanente el dolor, algunas ocasiones puede constituir una forma de procesos de recuperación. En definitiva, un trauma se supera cuando la persona, aun con dolor, es capaz de integrar el suceso traumático como algo del pasado, que forma parte de su historia personal, sin que la persona exceda los síntomas negativos, como puede ser rabia, dolor o impotencia, y las personas puedan vivir con normalidad el día a día y utilicen sus estrategias de afrontamiento. En general, los factores más problemáticos en la recuperación de la víctima son la inestabilidad emocional frente al suceso y la duración prolongada a la exposición a estímulos traumáticos, como en algunos casos puede ser las situaciones de abuso sexual intrafamiliares en la infancia. Cuando ocurre un suceso traumático, el riesgo es más alto de sufrir una cronicidad de los síntomas cuando las personas llegan a mostrar respuestas de embotamientos. De orden similar se encuentran respuestas como la anestesia emocional, y cuando las reacciones postraumáticas agudas son más intensas, también se vuelve crónica la situación. Aunque las conductas de sobresalto e hiperactivación pueden ser las más espectaculares en los primeros momentos, lo peor que le puede suceder a una persona afectada por un suceso como estos es que pierde la capacidad de atender y responder emocionalmente en sus entornos habituales. Algunos otros indicadores de orden negativos es la recuperación al haber sido hospitalizado por heridas relacionadas con el suceso traumático y el haber padecido previamente un episodio trastorno de ansiedad depresivo grave, como también haber sido víctimas de un suceso anterior o una mala capacidad de adaptación a situaciones diferentes en la vida anterior. En general, es importante agregar lo siguiente. La evolución de la recuperación depende mucho de las estrategias de afrontamiento que tenga la persona previo a la situación del trauma. En concreto, los pronósticos más sombríos es cuando la víctima, en lugar de encarar el problema adecuadamente, adopta estrategias negativas, como beber alcohol en exceso, automedicarse con más tranquilizantes, volcarse en el trabajo de forma impulsivas. En algunas situaciones, las personas se pueden refugiar en el pasado o alientan sentimientos más intensos como el odio o la venganza, o más en concreto, el fracaso del tratamiento psicológico puede estar ligado a factores diversos. En algunas ocasiones se relaciona el trauma, asimismo que sea el entorno a la revictimización o periodos críticos de desarrollo en la vida de la persona. Al finalizar nuestra sesión, quiero comentarte algunas de las situaciones más críticas o más traumáticas para las personas. Usualmente, las agresiones sexuales están entre los primeros lugares, la violencia de pareja o los atentados terroristas. Dejan frecuentemente secuelas emocionales y crónicas y hacen a las personas más vulnerables a trastornos mentales y enfermedades psicosomáticas. Sin embargo, muchas personas llegan a mostrar resistencia a la aparición de dichos traumas. Más intensos dependen también a los miedos de la gravedad o a la gravedad clínica. Usualmente, tras la experimentación de un suceso traumático, son capaces de retomar la vida cotidiana y de experimentar otras experiencias positivas. A niveles predictivos, es importante tener en cuenta lo que es la evolución de los síntomas y la remisión o la cronificación que puede aparecer tiempo después de la existencia del trauma. La existencia de trastornos psicológicos previos es importante que lo tengas en cuenta al momento de la evaluación de la entrevista. También, como la intensidad y la gravedad de eventos estresantes, la presencia temprana de síntomas disociativos y los apoyos psicológicos y sociales recibidos durante y el después del suceso traumático llegan a ser factores relevantes para poder llegar a hablar o no de los tiempos de una predicción.